Perfecto, doctora. Entonces, cuando usted quiera empezar a proyectar la pantalla e iniciar la ponencia. ¿Cómo no? Em, Ahí está. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Cuando usted guste puede empezar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto estar aquí. Agradezco mucho a Ruth, a Montserrat, que amablemente me contactaron para esta plática. Y de verdad pues es muy bonito, ¿no? Ver que tantos estudiantes de pregrado, de posgrado están interesados en este tema apasionante. Primero de las neurociencias, la neurocirugía y por supuesto de la epilepsia. Así que agradezco mucho. Yo también tengo el honor de ser mentora del capítulo de la AWNS con el TEC de Monterrey CCM. Entonces, hemos estado trabajando mucho, sé lo que todo esto implica, así que realmente me siento muy, muy en congruencia con ustedes. Así que bueno, pues vamos a empezar. Me pidieron que hablara de este tema, neuromodulación cerebral profunda del núcleo anterior del tálamo. Es un tema que agradezco mucho porque afortunadamente lo hemos estado haciendo en los últimos años en mi práctica en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Y es un tema sumamente interesante. Ahí está. Es un tema sumamente interesante porque, como hace poco lo dijo uno de los doctores con los que trabajo, actualmente no conocemos un solo paciente que tenga epilepsia fármaco resistente que no pueda ser candidato a algún tipo de cirugía. La neuromodulación, como lo vamos a ver a lo largo de la plática, pues es una de las últimas opciones en cirugía para los pacientes, pero finalmente existe. Y a pesar de que no curemos, de todos modos, podemos tener un pronóstico mucho más favorable. Es muy grato también ver que la epilepsia actualmente se le está dando el lugar que debe de ser. Una enfermedad que es un problema de salud pública real aquí y en todo el mundo por la cantidad de pacientes que vamos a ver a continuación. Y no nada más y no nada menos que por eso es que tenemos ya conmemoraciones, ¿no? Conmemoraciones internacionales y conmemoraciones mundiales para recordar, para hablar de los pacientes con epilepsia. Ok, muy bien. Entonces, quiero empezar por esto. ¿Cómo definimos epilepsia? Epilepsia actualmente se define como la presencia de dos o más crisis no provocadas, es decir, que no tengan un factor que se identifique en el momento que las esté provocando, separadas por al menos 24 horas, ¿verdad? Esta definición tiene algunas connotaciones porque podemos dar ese diagnóstico también. Si un paciente tiene una sola crisis, si es que él tiene un riesgo de recurrencia alto, ¿no? Por ejemplo, que tenga un síndrome epiléptico, ¿no? Por ejemplo, que tenga una lesión en regiones que ocasionen crisis epilépticas. Entonces, pues ahí no hay duda, ¿verdad? Será una epilepsia, ¿no? O bien simplemente cuando ya estemos ante el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Pero la definición que todos conocemos es esta: dos o más crisis no provocadas separadas por al menos 24 horas, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología de la epilepsia? Es aquí donde radica la importancia de verdad de entender esto, ¿no? Se calculan, según diferentes publicaciones, entre 45 y 70 millones de personas con epilepsia a nivel mundial. Mundial. Esto esos números son extremadamente altos, ¿no? Pero esto es todavía lo peor. Recientemente salió una publicación hablando específicamente de términos epidemiológicos de la epilepsia. Se calcula que aproximadamente un 75% de estas personas no tienen tratamiento de una enfermedad que tiene muy buenas posibilidades de tener a lo mejor una cura, pero sí un buen control con una terapia adecuada, ¿no? ¿Y por qué no tienen tratamiento? Pues esto obedece a muchos factores, ¿no? Eh, Vemos que es más frecuente en los países en vías de desarrollo.
Entonces, en estos países, en nuestros países, muchas veces es mucho más difícil podernos acercar a recibir tratamiento médico, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también es complicado, todavía sigue siendo, aún en pleno siglo XXI, sigue siendo complicado que los pacientes no sean estigmatizados. La epilepsia, acuérdense que allá, desde los antiguos papiros de Egipto, se describían como enfermedades demoníacas, enfermedades de los poseídos. Entonces, todavía podemos seguir viendo eso. Y seguramente eso hace que los pacientes no puedan o no sean llevados a un médico para que tengan un tratamiento. Les decía yo, la incidencia sí varía, ¿eh? Y la prevalencia sí varía entre países desarrollados y en vías de desarrollo. En los países desarrollados se calculan 40 a 70 pacientes por cada 100,000 personas por año, ¿no? Con dos picos de incidencia, en menores de un año y en mayores de 70 años. Pero ¿qué hay de los países no desarrollados? Se calcula que hay entre 80 y 100, o sea, aumenta bastante por cada 100,000 personas por año, ¿no? Con dos picos de incidencia también. Esto muy posiblemente la mayor parte de los artículos atribuyen a que en países no desarrollados tengamos más pacientes, a que muchos de estos son niños que tienen algún problema de hipoxia al nacimiento o alrededor del nacimiento. Y sí, seguimos viendo patología muy importante, esto ya como secuela, ¿no? Por un mal control prenatal o la ausencia de un control prenatal y por supuesto malos cuidados a la hora del nacimiento. Entonces, nuevamente, los números nos dejan viendo que de verdad este es un problema de salud pública. Fíjense que la epilepsia ha tenido a lo largo de su estudio, a lo largo de que ahora el estudio es más sistematizado, diferentes tipos de clasificación. La ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, publicó digamos, un cambio en su clasificación y esto fue en el 2017, ¿no? Ahora, ¿cómo clasificamos a las crisis? Las clasificamos dependiendo de la forma en la que inician, porque es muy importante, sobre todo como lo veremos más adelante, la forma, el inicio de la crisis nos dice mucho de la misma y nos puede orientar hacia qué lugar o hacia qué red se está alterando para que se produzcan crisis. Entonces, identificar el inicio es básico aquí. Entonces, los divide así en tres, en crisis de inicio focal, crisis de inicio generalizado y algunos patrones que no conocemos, porque sí los hay, por supuesto que sí. Después de esto, entonces, podemos decir de qué tipo se tratan las crisis, ¿no? Pueden ser crisis meramente focales, pueden ser crisis que empiecen generalizado y que evidentemente se queden así, o pueden ser combinados, ¿no? Y esto a lo mejor nos puede llevar a clasificar un síndrome epiléptico. En cuanto al inicio focal, es muy importante ver si el paciente tiene conciencia o si tiene alteración de la conciencia, ¿no? Y esto también nos puede llevar a pensar en en diferentes regiones o en diferentes patrones o en diferentes incluso síndromes. Por supuesto, es muy importante ver qué, qué fenómenos continúan en la crisis. Es decir, no nada más nos importa cómo empezó. A lo mejor el paciente tiene una sensación de ansiedad, tiene una sensación de taquicardia, a lo mejor el paciente tiene movimiento de una mano o de la cara. Bueno, nos interesa saber cómo estuvo después. La secuencia de eventos es muy importante, ¿no? Porque de ahí nosotros podemos empezar a tratar de imaginar, de dilucidar qué red es la afectada y qué regiones están afectadas, porque eso es lo que nos guía totalmente hacia el estudio y finalmente al tratamiento. Entonces, así, nuevamente, así es como lo divide actualmente la ILAE. Nuestra obligación, seamos especialistas o no, es por lo menos identificar qué tipo de crisis estamos, ante qué tipo de crisis estamos. Porque además, sepan todos ustedes que de esto también depende el tratamiento,
No todos los fármacos sirven para todos los tipos de crisis. O tal vez sí, pero hay fármacos que sirven mucho mejor, con menos efectos secundarios, para lo mejor para una crisis de inicio focal. Bueno, pues eso será lo que yo le tendría que dar al paciente. Nuevamente, siendo especialistas o no. Todos nosotros pensamos que la epilepsia es de diagnóstico dentro del ambiente del médico general. Ahí se debe de diagnosticar. Ahí se puede iniciar el tratamiento, claro que sí. Por supuesto que sí. La cuestión está en poder conocer estos fenómenos y poner atención a lo que el paciente nos dice. El tratamiento de la epilepsia es en muy buena parte, alrededor de 60-70% de los pacientes van a presentar una muy buena respuesta al tratamiento médico, es decir, a los fármacos anticrisis, como ahora se les conoce, ¿no? Ya no antiepilépticos, sino fármacos anticrisis, ¿no? Pero esto nuevamente, ¿de qué depende? De conocer adecuadamente las crisis. Yo puedo tener medicamentos muy novedosos que además son bastante costosos, pero si no selecciono bien al paciente, no va a ser el mejor tratamiento, ¿no? Puedo tener medicamentos que han existido hace muchos años, décadas, ácido valproico, carbamazepina, fenitoína, claro que sí. Y nuevamente, si esto es lo que tengo para tratar al paciente y si es un inicio, a lo mejor es una crisis de inicio focal, pues a lo mejor le puedo dar perfectamente carbamazepina y voy a tener un adecuado control, ¿no? Si inicio con otro, pues tal vez también lo pueda tener, pero a lo mejor con más efectos secundarios que se pueden mejorar simplemente con conocer adecuadamente cuál es nuevamente, cómo inicia la crisis y cómo voy a controlar al paciente, conociendo los efectos de cada medicamento. Entonces, hasta ahorita, ese debe ser nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo nuevamente dentro del ambiente del médico general y aunque seamos especialistas y no estemos en las neurociencias, pues también hasta aquí nos podríamos quedar claro que sí, ¿no? En este momento, pues no voy a entrar en temas de eso porque realmente no es parte de la plática, pero sí es una introducción que todos debemos conocer. Ahora, si el 70% de los pacientes se controlan con medicamento, ¿por qué considerar a la cirugía como un tratamiento para la epilepsia? ¿Verdad? Bueno, primero tomemos en cuenta esto. Ya quedamos esos cálculos de entre 45 y 70 millones de enfermos con epilepsia, ¿no? Es el cálculo mundial. Eso nos habla aproximadamente del 1 al 2% de la población en general que tienen epilepsia. 30% de estos pacientes no responderán a los fármacos anticrisis o antiepilépticos, mejor dicho. 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces estamos ante un diagnóstico de lo que conocemos como epilepsia fármaco-resistente. La epilepsia fármaco-resistente es aquella, se define como aquella epilepsia cuyo tratamiento abarca por lo menos dos medicamentos anticrisis a dosis adecuadas, siendo además bien seleccionados, por supuesto. Esto es el mejor medicamento para el tipo de crisis que tiene ese paciente. Cuando eso no sucede, entonces estamos ante este diagnóstico y este es el reto realmente para nosotros, ¿no? De llevar a los pacientes a una cirugía a tiempo. Entonces, miren, esta es una estadística que sacamos en el 20 de noviembre, ahí en el Centro Médico Nacional. Tenemos ya una clínica de epilepsia. Está liderada por el doctor Noel Plasencia Álvarez, quien es médico neurólogo epileptólogo, y formamos parte otros médicos, neurocirujanos también, el doctor Gil y yo específicamente, otros médicos neurólogos, tenemos médicos en entrenamiento, neuropsicólogos y neuropsiquiatras. Entonces, ahí en la clínica hicimos un cálculo simplemente pensando en que aproximadamente tenemos 14 millones de derechohabientes. Y lo que nos dio, según solamente las estadísticas reportadas, son aproximadamente un total de 140,000 pacientes solamente en el ISSSTE candidatos a cirugía de epilepsia solamente contando este 30% de los pacientes. Hay series que dicen que puede ser hasta el 60% de los pacientes. Entonces, esto no es poco. Son 140,000 pacientes aproximadamente que están ahí con sus crisis, impidiendo su función,
impidiendo su vida laboral, su vida familiar, su vida social, ¿no? O a lo mejor no impidiendo, pero sí decrementándola mucho. Entonces, esto es demasiado. Ujú. Para estos pacientes es que estamos pensando en la cirugía. Ahora, ustedes pensarán, bueno, de estos 140,000, ¿tenemos tantas cirugías? Pues no, desgraciadamente no. ¿Por qué? Porque menos del 1% es referido a cirugía de epilepsia y no nada más son estadísticas mundiales. O sea, esto es algo muy importante, ¿no? Por eso es un problema de salud pública, porque no estamos recibiendo a los pacientes. ¿Por qué? Seguramente porque no se están diagnosticando bien. Muy posiblemente porque a lo mejor ni siquiera sean llevados al médico. Entonces es algo importante a reconocer, por eso es que nosotros insistimos mucho en cirugía de epilepsia, ¿verdad? Porque además la cirugía de epilepsia lleva haciéndose muchos años. Todos los que nos entrenamos en neurocirugía de alguna forma hemos hecho cirugía de epilepsia, una lobectomía temporal, una callosotomía, realmente no son procedimientos básicos que todos debemos aprender en la residencia. Uh-huh. La cuestión aquí está en tener al paciente adecuado, en tener la selección hecha, por supuesto, y en que tengamos muy buena comunicación con los médicos neurólogos o bien epileptólogos. Uh-huh. Para entender más o menos, porque la verdad es que no se conoce bien, cómo, cómo, cómo es que, hablando de nuestro tema, la neuromodulación del núcleo anterior del tálamo funciona, tenemos que recordar esto, ¿no? El concepto de la epilepsia, como era de pensar que en una zona del cerebro se están produciendo descargas anormales, ¿no? Que suelen ser muchas, ¿no? Aumentadas, descontroladas. Entonces, y que de ahí entonces esa información se puede propagar hacia el otro hemisferio cerebral o a diferentes regiones, ese concepto ha cambiado mucho. Uh-huh. Ahora, el concepto de pensar en la epilepsia como una enfermedad de redes neuronales es lo que toma más importancia. Una red neuronal significan conexiones muy amplias, de millones de fibras entre diferentes regiones del cerebro y que funcionan como nodos. Uh-huh, y como conexiones entre los mismos, ¿no? Entonces, ¿esto qué me quiere decir en realidad? Que no debo estar pensando yo en una sola región que ocasiona todos los síntomas. Debo estar pensando más bien que esa red, al estar conectada con diferentes regiones, al estar enferma esa red y empezar a tener descargas oscilatorias anormales, entonces realmente se empiezan a pasar literalmente de una región a otra. Y esto es lo que me puede estar dando las manifestaciones, ¿no? Si yo lo pienso así, los tipos de cirugía de epilepsia que hacemos toman todavía más relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en un momentito. A pesar de que podíamos resecar una región y donde el electroencefalograma me decía, mira, aquí está esa región descargando normalmente, de todos modos el paciente no quedaba siempre libre de crisis, porque no entendíamos esto realmente, ¿no? O porque a lo mejor aún entendiéndolo, tampoco vamos a ser capaces, no necesariamente de actuar directamente en toda esa red que se está enfermando, ¿no? Entonces es así como lo tenemos que entender. La primera red que se describió como tal es la red mesial o medial temporolímbica. Su nombre lo dice. Ustedes recordarán que en el lóbulo temporal, las estructuras mesiales del lóbulo temporal, pues también son estructuras del lóbulo límbico o del sistema límbico. Acuérdense, el sistema que regula las emociones, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto, comportamientos también, como decimos en la evolución, muy primitivos realmente. Si nosotros pensamos que el tipo de epilepsia más frecuente o la enfermedad de epilepsia más frecuente es la epilepsia del lóbulo temporal, pues esta red toma muchísima importancia, ¿no? Conocer cómo se está propagando, conocer con qué estructura se conecta es importante. Por ejemplo, yo les puedo decir que a través del cíngulo, esta red conecta a todas las estructuras mesiales temporales, o sea, las del sistema límbico, inmediatamente con regiones del lóbulo frontal, de la parte motora, parte también de la corteza parietal. Entonces, así es como lo tengo que empezar a ver. Han habido otras, por supuesto, ¿no? Como estas dos. Y otra que no, bueno,
dentro de esto tiene un poco menos de años descrita, que es la red tálamo-cortical, que tiene mucho que ver en las epilepsias de ausencia y todo lo que sean epilepsias de inicio generalizado. Entonces es así como lo tenemos que ver. Nuevamente, aquí lo pongo como una enfermedad de la conectividad cerebral. Entonces, si yo quiero tratar esta enfermedad, pues tengo que pensar entonces en tratar de ver cómo está esta conectividad, o sea, las zonas que me están involucrando. ¿Y cómo voy a ser capaz yo de identificar esas zonas? Bueno, lo vamos a poder hacer porque vamos viendo la semiología de las crisis. Nuevamente lo que les decía, el conocer muy bien el patrón de inicio es indispensable. Y todos los otros fenómenos que se van presentando, yo puedo ir pensando qué red es la que muy posiblemente está involucrada. Y en base a eso es como vamos a proponer los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Tenemos procedimientos quirúrgicos que son lesionectomías, es decir, imagínense que este es un cerebro, ¿verdad? Yo tengo aquí la zona, aquí en la zona frontotemporal, a lo mejor en este esquema, ¿no? Yo ahí lo encuentro. Y me encuentro una lesión, vamos a suponer, a lo mejor una malformación vascular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho anteriormente? Pues es ir y resecar esa lesión, ¿no? Es lo que se conoce como lesionectomía, resecamos esa lesión, ¿verdad? Pero la verdad es que ahora sabemos, muchos de esos pacientes no se les quitaba las crisis, porque aparentemente el problema no está ahí. El problema es toda la disregulación que ocasionó seguramente esa lesión en las estructuras alrededor. Entonces ya en realidad la lesionectomía ya prácticamente no le hacemos, porque además hemos estudiado mejor al paciente, ¿no? No todo lo que uno vea está ocasionando la crisis. Hemos visto pacientes que tienen una lesión de un lado, que es muy evidente, y las crisis cuando uno las estudia resulta que inician en el otro hemisferio. Entonces siempre hay que estar pendiente de eso porque nos puede pasar. Esta es la cirugía que más frecuentemente se hace, que deberíamos estar haciendo más, las lobectomías. Clásicamente las lobectomías se dividen en dos tipos, la temporal y la extratemporal. La temporal porque nuevamente, si la epilepsia más frecuente es la del lóbulo temporal, pues entonces por eso es que es la cirugía que deberíamos hacer más y donde además tenemos muchos mejores resultados. Y se encuentra la extratemporal, que simplemente se refiere a todos los otros tipos de epilepsia, del lóbulo frontal, del occipital, de la ínsula, del parietal, ¿no? Del segundo más frecuente es el del frontal. Y llama la atención esto en nuestro servicio. Las crisis que más estamos viendo nosotros con más farmacoresistencia son las del lóbulo frontal, ¿no? ¿Por qué no estamos viendo lo más frecuente? Pues pensamos porque realmente no nos es referido como debería de ser, mucho más de lo que estamos ahí viendo. Luego existen ablaciones, o sea, lesiones que pueden ser con láser, que no tenemos en el país, pero está descrito, o bien con radiofrecuencia, que sí tenemos, ¿no? Aquí está. Y luego existen otros tipos de tratamientos a los cuales se les llama paliativos. Ahí en la clínica solemos decir que no nos gusta tanto el término paliativos, serían más bien funcionales, como las callosotomías, las hemisferostomías y la neuromodulación. Es decir, entonces tenemos estas dos vertientes muy grandes, ¿no? Estas que tienen mayor posibilidad de curación, o sea, de dejar libre de crisis a un paciente, o estas donde ya no vamos a tener esta posibilidad, pero sí podemos ofrecer mejoría en el control de las crisis, ¿no? Y entonces esto también va a depender de dónde encontremos o de las regiones que estén involucrando, ¿no? Ok, bien. Entonces decíamos, nuevamente, volviendo al contexto de la cirugía de epilepsia, la resección de la zona epileptogénica, lo cual va a permitir interrumpir la red neuronal que está siendo afectada, es el mejor tratamiento quirúrgico. ¿En qué momento llegamos a eso? Bueno, si nosotros tenemos el diagnóstico clínico, ¿verdad? Que yo ya tengo una epilepsia refractaria o fármaco resistente, que es su nombre más correcto, ¿no?
y este diagnóstico clínico concuerda con los hallazgos en el electroencefalograma, ¿no? Es decir, si a mí me parece que son crisis de inicio temporal del lado derecho y en el estudio de electroencefalograma o video electroencefalograma vemos que efectivamente el lado derecho es el que tiene la actividad temporal derecho y además vemos que en la resonancia encontramos una alteración en el lóbulo temporal derecho, eso se llama congruencia. Entonces hay congruencia clínica, congruencia eléctrica y congruencia de estudios de imagen. Ah, perfecto. Entonces ahí, ¿cuál es el mejor tratamiento? Pues no cabe la menor duda. Si es una zona no elocuente, podemos ir a resecarla, ¿verdad? Y tenemos muy buenas posibilidades de controlar. Aquí, perdón. Ahí está. Tenemos muy buenas posibilidades de que el paciente quede libre de crisis. Se calcula aproximadamente un 70%. Se imaginarán lo que es eso para los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, esto es el paciente ideal. Y la mayoría de los pacientes son así. Lo que pasa es que no los estamos viendo, ¿verdad? Aún así, si ustedes ven, aquí no hay un 100%, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, puede implicar varias cosas. O sea, primero hay que reconocer entonces que entre 30%, a veces 40%, no van a estar libre de crisis. ¿Y esto a qué se debe? Muy probablemente se debe, o hay publicaciones que tratan de explicar esto, ¿no? A que no estamos pensando en la red. En realidad no estamos pensando en la red neuronal afectada. Estamos viendo solamente una parte de la red neuronal afectada, pero no estamos viendo su implicación en las estructuras que siguen, ¿no? O bien porque podemos tener zonas que ahora se conoce que son también zonas realmente fármaco resistentes dentro de la misma red. Entonces, aunque yo quite una parte, de todos modos hay otras zonas que van a seguir descargando cuando yo quite esa región, ¿verdad? ¿O por qué puede ser también? Pues porque hay múltiples zonas, ¿no? Bien dentro de la red o posiblemente en otra red y que sean las que nos están produciendo las crisis, ¿no? Entonces, para este porcentaje de pacientes en los cuales ya no podemos necesariamente quitar las crisis, es que tenemos estos procedimientos paliativos o, como les decimos nosotros, procedimientos funcionales, ¿no? Les comentaba yo que dentro de estos están aquí estoy poniendo algunos de ellos, como la ablación térmica con láser intersticial, que les repito, pues no existe todavía en México. Seguramente va a llegar porque hay muchos estudios, principalmente americanos, muchos hospitales donde ya tienen este tipo de tecnología y aparentemente con buenos resultados, ¿no? Otra cirugía que también hacemos frecuente y que también tiene sus indicaciones específicas, que es la callosotomía. Si ustedes recordarán, en el cerebro, en todo el sistema nervioso central, tenemos tres tipos de fibras, ¿no? Fibras blancas. Entonces, uno de ellos son las fibras que conectan a un hemisferio con el otro. Dentro de esas fibras blancas, las más grandes que conectan un lado con el otro es el cuerpo calloso. Acuérdense que el cuerpo calloso tiene una región frontal, una región más parietal, parietoccipital. Entonces, que en realidad están conectando las mismas áreas cerebrales, pero de los dos lados, ¿no? Entonces, es una red muy grande. Entonces, la teoría de cómo funciona en pacientes seleccionados esta callosotomía es porque nosotros, al momento de interrumpir en los 2/3 anteriores del cuerpo calloso, o sea, de seccionarlos, ¿no? Ahí lo que estamos interrumpiendo en realidad, pues es la comunicación entre los dos hemisferios, impidiendo la propagación de crisis hacia los dos hemisferios, ¿no? La principal indicación para hacer una callosotomía son las crisis atónicas. Existen también las hemisferostomías funcionales, ¿no? O sea, es decir, entonces son las cirugías más grandes que hay dentro de la epilepsia. Son cirugías, como lo mencionan por ahí también, algo, como le llaman, algo cruentas, ¿no? Porque consiste en resecar o en desconectar a diferente nivel
el lóbulo, ¿no? Entonces tenemos que desconectar lóbulos frontales, desconectar la ínsula, hacer una lobectomía temporal también, desconectar las porciones posteriores parieto-occipitales, ¿no? ¿Para qué? Para impedir las crisis. Pero esto también tiene ya sus indicaciones. Un ultrasonido focalizado también se está haciendo, no tenemos esta tecnología en México, ¿no? Pero esto es a lo que nos toca aquí un poco más, la neuromodulación. Esto es lo que estamos haciendo actualmente también para esos pacientes en los cuales ya no pudimos ofrecer un tratamiento de lobectomía con mejores posibilidades de no tener crisis. Miren, entonces, es sumamente discutido cómo funciona la neuromodulación, ¿no? O sea, antes de pasar al núcleo anterior del tálamo, hay que hablar un poquito de la neuromodulación. Realmente es muy discutido, pero ¿qué sí sabemos? Sabemos ahora, les comentaba, en este estudio de las redes neuronales, sabemos que parece que hay un centro en el cual puede recibir información, ¿no? Eléctrica, por supuesto, y pasarla, recibir y distribuirla a distintas regiones del cerebro, o sea, de los hemisferios cerebrales y también del tallo cerebral, incluso hasta la médula espinal. Bueno, esa región que todos ustedes conocen es el tálamo. El tálamo, acuérdense, centro de relevo de prácticamente todas las funciones cerebrales, con excepción de una, la sensibilidad del olfato, pero todo lo demás tiene algún relevo en el tálamo. ¿De acuerdo? Entonces es un centro muy importante porque recibe información y manda información hacia todos lados. Todas las cortezas hacen relevo ahí. Entonces, en el tálamo, ustedes saben que el tálamo está dividido, según el autor que ustedes lean, en diferentes tipos de núcleos, ¿no? Específicamente en epilepsia tenemos dos núcleos que han cobrado importancia, ¿verdad? Se han hecho también estimulaciones en otros núcleos del tálamo, pero unas no funcionaron como se esperaba y otras que apenas se están desarrollando, como es en el pulvinar, la porción más posterior del tálamo, ¿no? Entonces, qué se ha encontrado? Miren, en este esquema, aquí hacia su lado izquierdo de su pantalla, tenemos este esquema de este hemisferio cerebral, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿no? Al lóbulo temporal. Y todo esto que está en amarillo es la red por la cual se está conectando, que seguramente es la red mesial temporal, ajá, con la cual se está conectando aquí. Vamos a suponer que tenemos una zona epileptogénica o zona de inicio ictal aquí en el lóbulo temporal. Entonces, si nosotros hacemos una resección de esta región, tomando en cuenta todo lo pasado, bueno, vamos a ver realmente que lo que estamos haciendo en realidad es volver a desincronizar esta red. O sea, esta red vuelve a mandar sus oscilaciones neuronales como eran anteriormente. ¿Por qué? Porque ya le quitamos toda esta región que sería el lóbulo temporal, ¿no? Y en este caso funcionó. Pero ¿qué se ha visto cuando se hace estimulación de estos núcleos del tálamo que les comento, ¿no? Vamos a suponer que tengamos nuevamente en esta región, en el lóbulo temporal, que tengamos esta alteración, que a lo mejor no podamos resecar este lóbulo temporal, ¿verdad? Al momento de colocar un electrodo, que ahorita voy a explicar un poquito más, aquí en este núcleo, ¿no? Aquí en el tálamo, lo que estamos haciendo, aún sin haber quitado esta región, lo que estamos haciendo es a través de impulsos eléctricos volver a restaurar la actividad normal neuronal de esta red. ¿Cómo? Nuevamente a través de mandar impulsos eléctricos y eso en el tálamo. ¿De acuerdo? Entonces, aparentemente es por eso que está funcionando, pero la verdad es que nos falta mucho por conocer. Entonces, esto lo puse, por ejemplo, ahorita para la introducción, a hablar de la neuromodulación del tálamo. Pero hay que recordar también que hay otros tipos de neuromodulación y que no quiero dejar de comentar, porque finalmente otras cosas de estas también las hacemos aquí en el país, ¿verdad? Por ejemplo, la neuromodulación del nervio vago, donde también a través de impulsos eléctricos
que transmitidos a través de un generador de pulso y que se conecta al electrodo que va enrollado en el vago, pues también por diferentes mecanismos, aparentemente por un aumento de la actividad GABAérgica, también produce disminución de las crisis. La neuromodulación responsiva, que pareciera la panacea, ¿no? Que no hay en México, es decir, se coloca también pues un electrodo, ¿no? Que funciona a manera de marcapasos aquí cerebral. Entonces funciona a manera de marcapasos. En cuanto ese equipo capta o se da cuenta que va a venir una crisis, inmediatamente manda la estimulación para impedir que llegue, ¿no? Entonces esto pareciera muy bueno, es una tecnología que no hay, que sí la vamos a tener. Seguramente en nuestro país sí la vamos a tener. La neuromodulación profunda y otro tipo de neuromodulación que es la neuromodulación transcraneal, que no implica cirugía, tampoco implica dejarle al paciente ningún equipo dentro de su cuerpo. Hay de dos formas, la magnética transcraneal y la eléctrica transcraneal. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la estimulación magnética transcraneal en el Hospital General de México en mi entrenamiento. No lo usábamos para epilepsia el equipo, lo usábamos más bien para dolor neuropático y algunas, después se empezó a usar también para algunas enfermedades psiquiátricas como depresión eh, eh, y ansiedad refractarias con resultados también buenos según los reportes. Bueno, ¿quiénes son los candidatos a este tipo de cirugía? Nuevamente, regreso al concepto, pacientes con epilepsia fármaco resistente. Si el paciente no tiene ese diagnóstico, no es considerado, ¿eh? No es considerado, por supuesto. O sea, actualmente se dice que debemos tener el diagnóstico de epilepsia fármaco resistente. Importantísimo esto. Hablando del núcleo anterior del tálamo, el paciente debe tener un inicio focal con propagación rápida o de inicio con propagación rápida o bien crisis de inicio generalizado, especialmente ausencias, para otro núcleo que es el centro mediano. Pero lo que queremos es esto, crisis de inicio focal. ¿Quién más es candidato? Pues aquellos pacientes en los que no fue posible localizar la zona epileptogénica. A pesar de tener equipos muy buenos, a pesar de tener al paciente estando videograbando y al mismo tiempo nosotros estar observando la actividad eléctrica cerebral, aún así a veces es imposible localizar el foco. Cuando eso pasa, también la neuromodulación, pues es una excelente alternativa. Cuando la epilepsia es multifocal, o sea, puede haber múltiples focos que nos estén dando origen a la crisis, también es una buena opción, porque ustedes imaginarán que aunque resequemos una parte, si están todos los otros focos actuando, pues evidentemente el resultado va a ser malo, ¿no? O bien en pacientes en los cuales la resección no fue exitosa, como les comentaba, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todavía un 30% de los pacientes no van a quedar libres de crisis. Entonces, en el hospital, así es nuestra ruta crítica de trabajo. Tenemos el diagnóstico, lo envían al Centro Médico Nacional. Ahí estudiamos al paciente desde cero, pero hacemos un video eje. Internamos al paciente para tenerlo videograbado 24 horas del día. Y así, y también conectado a los equipos de eje. Entonces así lo estamos viendo y se queda el paciente internado a lo mejor por 3 o 4 días viendo y documentando cómo se presentan las crisis. Una vez que tenemos esto, hacemos los estudios de imagen, hacemos las evaluaciones neuropsicológicas, pues entonces ya hacemos una discusión en la clínica de epilepsia. Aquí están los colaboradores con los que trabajo, grandes médicos, por supuesto. Y si aquí lo decidimos en conjunto, pues decidiremos el tratamiento quirúrgico más adecuado para ese paciente. La neuromodulación, fíjense que no es un concepto nuevo, ¿eh? Desde los experimentos de Galvani, de Giovanni Aldini, o sea, desde esos experimentos ya se sabía que aplicando estímulos eléctricos al tejido nervioso podía obtener una respuesta o podía tener modificación de una actividad que ya era un patrón, ¿no? Entonces, esto, bueno, tiene muchos años. Lo que pasa es que hasta la década de 1990, en el 92, 94, fue cuando ya se tenían equipos diseñados ya para implantar directamente en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es implantar equipos
que nos permitan mandar impulsos eléctricos para regular la actividad de la red neuronal involucrada. Bien, esto es para recordar, hablando específicamente del núcleo anterior del tálamo, dónde juega este papel. Ustedes recordarán que dentro del sistema límbico, ¿no? Fue estudiado y así fue propuesto por, hablando del circuito de Papez. Papez fue un neurólogo que describió estas estructuras, la corteza del cíngulo, el hipocampo, los cuerpos mamilares y el núcleo anterior del tálamo. Bueno, ahora se conoce que el circuito extendido de Papez, pues esto explica un poquito más, tal vez no al 100%, pero sí un poco más, cómo es que funcionan esas estructuras mesiales para regular nuestra conducta y nuestras emociones, ¿no? Pero aquí está nuevamente el núcleo anterior del tálamo. ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que ustedes recuerden que en el sistema límbico, el núcleo anterior del tálamo recibe información del hipocampo, cuya información la manda a través del fornix, que lo manda directamente a los cuerpos mamilares, la parte más posterior del hipotálamo, y de ahí sale un tracto que se llama tracto mamilotalámico. Mamilo porque viene de los cuerpos mamilares y porque llega al tálamo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es en realidad el núcleo anterior del tálamo? Pues es en realidad el núcleo, el centro de relevo que está recibiendo toda la información que viene del hipocampo, del parihipocampo y de la amígdala también. Aquí en el circuito extendido de Papez implica ya a la amígdala, lo cual originalmente Papez no describió, ¿no? Entonces estamos viendo esa información y decimos que son las estructuras mesiales más frecuentemente involucradas en la epilepsia que más vemos, que es la epilepsia del lóbulo temporal. De ahí que esta parte, de hecho, a esta parte del tálamo, al núcleo anterior del tálamo, se le conoce incluso como tálamo límbico, ¿no? Entonces, una vez, este es el tálamo. Si ustedes ven este esquema, es un esquema en un corte sagital. Hacia acá es anterior, hacia acá es posterior, ¿no? Este es el lóbulo frontal, aquí está el lóbulo temporal, el occipital, lo que se alcanza a ver, frontal hasta acá más o menos, y parietal. Entonces, justo en el centro, esto es el ventrículo, ¿no? Acá el cíngulo, y justo en el centro tenemos al tálamo, ¿no? Entonces, el núcleo anterior del tálamo ocupa la parte más rostral y la parte más superior del tálamo. Es un núcleo sumamente pequeñito, ¿eh? Pero miren, a este núcleo ya se le ha estudiado más y ahora sabemos que tiene tres subnúcleos: el núcleo anteromedial, el núcleo anteroventral y el núcleo anterodorsal. En colores está, entonces vean el núcleo anteromedial, que este es el que más nos interesa, ¿no? Está recibiendo información directamente, la información que viene del fornix y que llega aquí, la va a procesar esta parte del núcleo, véanlo en verde, en verde, en verde. Aquí estamos viendo hacia dónde están llegando sus conexiones. Si ustedes se fijan, pues también llega hacia todo el cíngulo, ¿de acuerdo? Hacia todo el cíngulo. Y así cada uno, el anteroventral en rojo y el anterodorsal en azul. Pero lo importante es ver las conexiones que tiene. Entre más superior se dice que más conexiones corticales tiene, y es lo que está haciendo este núcleo anteromedial. De hecho, este núcleo anteromedial realmente es el objetivo de nuestra cirugía, ¿no? ¿Cómo es que todo esto se encontró? Porque es interesante, ¿no? O sea, sabemos de la existencia del núcleo, sabemos de la conexión que tiene de las estructuras del sistema límbico, pero ¿cómo fue que llegamos a estimular este núcleo? Bueno, a través de múltiples estudios en el mismo, ¿no? A través de estudios en animales, principalmente ratas, se diseñaron modelos, ¿de acuerdo? Modelos en ratas. Modelos de ratas, o sea, quiere decir animales a los cuales se les podían provocar crisis epilépticas a través de inducir fármacos como el PTZ, que en realidad es un antagonista GABAérgico. Entonces realmente le daban fármacos y lo que hacía es que la rata se volvía muy propensa a tener crisis epilépticas. Entonces se implantaban electrodos muy pequeñitos directamente al cráneo, al encéfalo de la rata. Ya se conoce, se sabe, la rata tiene muchos años siendo animal de experimentación en neurociencias también. Y entonces incluso hasta hay un atlas de la anatomía de la rata. Entonces se sabe lo que en la rata equivale al humano del núcleo anterior del tálamo. Entonces, ¿qué se vio? Les ponían electrodos en el núcleo anterior del tálamo a una rata que ya había sido
diseñada para tener epilepsia. Entonces, le ponían el electrodo, ponían estímulos de alta frecuencia, o sea, más de 100 Hz, y se daban cuenta que la rata tenía, que la rata de tener las crisis bajaban o paraban, ¿no? Le ponían estímulos de baja frecuencia, que son menos de 100 Hz, aquí en este ejemplo está 8 Hz, y entonces se daban cuenta que las crisis de la rata no nada más no se quitaban, sino que aumentaba la actividad que tenía. Entonces fue así que se dieron cuenta los investigadores que las ratas, perdón, que las ratas de experimentación que tenían epilepsia, ¿no? Eh, 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 que tenían epilepsia porque el modelo era así, podía ser neuromodulado a través de impulsos eléctricos. Entonces ya después de que estos equipos fueron diseñados y se implantaron por mucho más tiempo en enfermedad de Parkinson, porque es ahí donde inicialmente fueron implantados para enfermedad de Parkinson, para temblor esencial y otros movimientos involuntarios como las distonías. A través de todo eso, bueno, fue también que se llegó a diseñar estudios ya en humanos para implantar electrodos en ese núcleo anterior del tálamo, ¿verdad? El primer estudio muy grande, muy grande que se hizo en pacientes ya con crisis epilépticas fue este. Se denominó por sus siglas SANTE, fue un estudio, el SANTE fue un estudio multicéntrico, ¿no? Para no ahondar tanto, ¿no? Ahí originalmente cuando se hizo este estudio, ¿no? Se dieron cuenta, aquí me voy a regresar, perdón, aquí se dieron cuenta que al implantar a los pacientes en todos, o sea, era un estudio doble ciego, ¿no? Porque tenía un control. Entonces, se dieron cuenta que al momento de prender los equipos, o sea, de iniciar el estímulo eléctrico, los pacientes con epilepsia, boom, empezaban a bajar dramáticamente sus crisis, ¿no? Y los otros a los que no, a los que eran el control, pues realmente con las crisis seguían igual. Esto fue una diferencia bastante importante, alrededor del 56% más o menos, lo cual hizo en un momento de hecho que se parara el estudio y todos los pacientes entraron a el modo de estimulación porque se vio una mejoría, ¿no? Y ya en estudios posteriores se dieron cuenta que se empezaron a hacer estos estudios, ¿no? Y se los empezaron a poner a pacientes con todo tipo de crisis epilépticas, pero no funcionaba en todos. En cuáles sí funcionaba fue aquí, en los que tenían crisis de inicio focal. Ahora le llamamos así, antes les decíamos crisis parciales simples o crisis parciales complejas, ¿no? ¿Cuál es la técnica de la neuromodulación profunda? Voy a ejemplificar con dos pacientes que son pacientes de nosotros y que afortunadamente han tenido una evolución bastante exitosa. Tengo permiso para reproducir específicamente de este paciente. Es un chico de 29 años que en ese momento que lo conocimos tenía 29 años de edad con crisis epilépticas desde la infancia, ¿no? Mal diagnosticado, mal tratado, pero que después de muchos años, hasta esta edad, él empezó, si no me equivoco, a los 6 años y hasta esta edad fue referido con nosotros. O sea, vean la diferencia, ¿no? De tiempo que le llevó a este muchacho llegar aquí al Centro Médico 20 de noviembre. Entonces, lo empezamos a estudiar, inmediatamente identificamos un foco epileptogénico hacia la región frontal derecha. Ahorita les voy a mostrar. Y esto era congruente con el tipo de crisis, era congruente también con sus estudios de imagen. A él en particular ya nos llegó con estudios de SPECT y PET cerebral, o sea, estudios de medicina nuclear. Con esto nosotros hicimos, entonces teníamos la congruencia, lo que les decía, congruencia clínica, congruencia eléctrica, con estudios de congruencia de imagen, pues entonces dijimos, vamos a hacer aquí una lobectomía frontal derecha con registro transoperatorio, ¿verdad? Pero ustedes recordarán también que en la región frontal tenemos las áreas motoras, ¿no? El área motora suplementaria, el área motora ahorita se los voy a mostrar mejor. El área motora suplementaria, el área motora, voy a quitar el pointer para poder dar aquí clic al video. Entonces, el área motora primaria, un área prefrontal motora también. Entonces, algo que le preocupaba mucho a este paciente era el riesgo de que se quedara hemipléjico, ¿verdad? Vean ustedes aquí. Este es uno de los videos que tenemos de él. De hecho, fue un video. Esta es la cama del paciente. Si ustedes se fijan en su cama, está en el piso
y vean, está rodeado de colchones, ¿no? Vean, el paciente está ahorita en crisis, vean, son crisis sumamente grandes, vean, incluso se avienta, vean cómo agita los miembros inferiores, ¿no? Por eso su cama, su cuarto, está rodeado de colchones, ¿no? Y todas las paredes también, porque el paciente se golpeaba. Digo, uno ve estas crisis y dice, bueno, por esto él fue tratado incluso con psiquiatra, ¿no? Sin tener realmente algo adecuado. Y estas crisis de estas, digamos así, pues tan aparatosas, ¿no? Se llaman crisis hipermotoras. No es frecuente verlas, ¿no? Vean las piernas incluso. No es frecuente ver estas crisis, pero la región en donde veíamos nosotros la normalidad en la imagen sí nos estaba orientando a este tipo de crisis. Vean ustedes cómo termina en esta posición como de flor de loto, ¿no? Y vean rápidamente, ya está despierto el paciente, rápidamente se recupera. Ahí está, ella se recuperó. Son crisis características frontales. Entonces nosotros, bueno, aquí está en el electroencefalograma, estos son números izquierdos, números nones son el lado hemisferio izquierdo, números pares el hemisferio derecho. Y nosotros veíamos actividad, obviamente con los médicos epileptólogos, ¿no? Que realmente son quienes hacen estos diagnósticos. Voy a volver a poner el pointer aquí. Veíamos que en estas regiones frontales está este fenómeno que se llama oposición de fase, ¿no? Donde se toca una punta con otra, veíamos actividad anormal, veíamos que quedaba también con ciertas ondas lentas y esto lo correlacionamos nuevamente con los estudios de imagen, ¿verdad? Y si decíamos, entonces lo que veíamos, fíjense lo que encontramos, este es lado derecho, este es lado izquierdo, este es un PET. Entonces encontramos hipometabolismo, esta zona en azul, ¿no? Hacia este lado, que no tenía este lado si ustedes se fijan. Entonces, congruencia clínica, les decía yo. Entonces sometimos al paciente a una lobectomía frontal. Les decía yo que exponemos la cabeza la cara del paciente está aquí, la parte posterior está aquí, el paciente está en posición supino, la cabeza hacia arriba, aquí ya quitamos el cráneo y este es el hemisferio cerebral derecho, ¿no? Entonces, colocamos esta rejilla de electrodos que se conectan a través de estos cables a un equipo que lo está grabando, o sea, estamos directamente monitorizando la corteza cerebral, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo está la actividad. Entonces, resecamos, ¿no? Resecamos esta región, que era la región que teníamos planeado. Miren, aquí ustedes pueden ver, aquí ya está resecado terminamos la lobectomía frontal, aquí ya es la línea media. Sin embargo, a la hora de colocar esta rejilla, bueno, aquí está la actividad, este es intraoperatorio. Al momento de poner esta rejilla un poco más atrás, pues realmente nos dimos cuenta que todavía quedaba en ese momento con algo de actividad residual. Decidimos esperar, ¿no? Pero esta actividad, si bien el paciente desaparecieron esas crisis hipermotoras, de todos modos todavía seguía teniendo algunas crisis y esto fue realmente porque atrás quedaba esa actividad. ¿Por qué ya no resecamos más atrás? Porque el paciente tenía riesgo de quedar hemipléjico y el paciente es profesor de deportes. Lo único que nos decía es que no quería correr ese riesgo y tenía razón. Si bien hemos operado pacientes resecando la corteza motora suplementaria y premotora, como fue este caso, la mayoría de los pacientes se recuperan, el riesgo de que no exista sí ocurre. Entonces, por eso es que decidimos entonces ofrecer al paciente una estimulación del núcleo anterior del tálamo. Lo hacemos a través de un anillo de estereotaxia. Esto que ustedes ven, este es el paciente. Miren, aquí tiene su herida previa. Este es un anillo que se coloca al cráneo, se fija con unos pinchos. Está el paciente, se fija con unos pinchos y a través de softwares que ya tenemos también, hacemos fusión de imágenes entre tomografía y resonancia. Este nos sirve cuando se adquiere en una resonancia, nos sirve realmente para que nosotros podamos calcular las coordenadas del lugar en donde vamos a dejar los electrodos. Y nuevamente aquí, ¿qué hacemos? Pues a través de fusiones de tomografía y de resonancia, empatamos los estudios
porque como ustedes recordarán, pues una resonancia delimita muy bien la anatomía cerebral, a diferencia de una tomografía, ¿no? Entonces, así es como lo vemos, ¿no? Este es el software que nos permite hacer las localizaciones. En azul y en otro color en gris, pero realmente son los trayectos de cómo van a ir los electrodos, ¿de acuerdo? Así queda en la cirugía. En este paciente, en este caso, quedó así porque teníamos ya incisiones previas. Este es uno de los tapones, digamos, de los aditamentos que fija un electrodo y este es el otro. O sea, una vez que calculamos las coordenadas, introducimos los electrodos, uno en diferente tiempo, ¿no? Introducimos los electrodos a través de estos equipos que se llaman equipos de estereotaxia, ¿no? Que es de lo que más me gusta dentro de toda mi práctica. Entonces colocamos los electrodos, los verificamos con un fluoroscopio y vemos que todo esté correctamente, ¿no? Esta es otra vista, aquí está este es otro paciente, de hecho, aquí está el equipo de estereotaxia y estamos haciendo aquí los trépanos para colocar los electrodos. Y después conectamos a lo que realmente es lo que va a mandar el impulso, que es un generador de pulso. Este es lo que le llaman la batería, ¿no? La pila. Este generador de pulso es realmente lo que está mandando el estímulo eléctrico a través de los cables que se conectan finalmente a los electrodos intracraneales. Este generador de pulso lo ponemos aquí. Este es el paciente, está acostado. Hacia acá vemos sus piernas, hacia acá estaría su cabeza, este es su brazo. Lo ponemos en una bolsa subcutánea aquí abajo de la clavícula y verificamos que todas las conexiones estén bien hechas para poder usar el equipo. ¿De acuerdo? Hacemos una tomografía de control, ¿no? Y vean esto. Ya la tecnología de los estimuladores cerebrales profundos ha avanzado mucho y actualmente podemos tener electrodos, estos son los electrodos que tenga todos estos contactos. Contactos es a donde va a llegar finalmente el estímulo eléctrico, ¿no? De 8 contactos, de 4 contactos. Los contactos no mandan estímulo alrededor de todo, a veces solo de una partecita, podemos apagar otra y eso permite que programemos a los pacientes mucho mejor, ¿no? Y tengamos mejores resultados. Entonces, en este paciente, pues quedaron sus parámetros. Ojo, recalco aquí, frecuencia de 104 Hz en un inicio, después de 128 y así, porque acuérdense que a estimulación alta el paciente responde. Esto fue una mejoría impresionante. Primero aquí tenemos al paciente íntegro con su fuerza muscular conservada. Lo dejamos sin el riesgo de esta secuela que él no quería tener, ¿no? Presenta actualmente 1 a 2 crisis por semana, que son muy cortas, son en la noche, no son incapacitantes y además vemos que el componente hipercinético ya se le quitó. Y el paciente, de hecho, actualmente mejoró su calidad de vida porque ya volvió a su trabajo, ya sale de viaje solo, lo cual ya no hacía, ¿no? Incluso hasta haciendo ahí otras actividades. Entonces, los resultados son muy buenos, ¿no? Y nuevamente, pues no lo curamos, no lo dejamos libres de crisis, pero lo que tiene realmente no lo está incapacitando. Y este es otro ejemplo que les quiero mostrar. Entonces, este fue un paciente ya operado, ¿no? Fue un paciente ya operado en el cual, bueno, la estimulación anterior del tálamo funcionó porque eran crisis de inicio focal. No lo comenté, pero el paciente tenía un aura. Tenía un aura y después, o sea, él ya sabía perfectamente cuándo iba a venir la crisis, se despertaba, venía y luego ya tenía todo el componente hipercinético. Por eso tenía crisis de inicio focal. Y este es otro ejemplo que les quiero mostrar. Una mujer de 37 años de edad con crisis de 4 años de evolución. Muchos menos años, ¿no? Pero vean cómo empezó. Esta es la semiología de la crisis. Sensación de miedo y ansiedad. Luego tenía sensación de despersonalización. Luego desconexión, sensación de Jamai-Bu con posterior movimiento rítmico no clónico. ¿De acuerdo? De la mano derecha. Tenía automatismos orales, parpadeo, tenía una versión oculocefálica tardía hacia la derecha y gritaba. Y su postictal era de confusión y somnolencia. O sea, esta semiología nos apunta hacia el lóbulo temporal.
¿De acuerdo? A diferencia de la otra, ¿no? De las crisis frontales. Este era del lóbulo temporal. Además, el postictal ella sí estaba confusa y somnolenta, no como el otro paciente que veíamos que terminando la crisis el paciente despertaba inmediatamente. El postictal era muy, muy corto o prácticamente ausente. Aquí no. Esto nos indica semiología temporal y la forma en la que se está presentando esto nos indica la red, de hecho. Esta paciente tenía 3 fármacos anticrisis sin control. Cayó en farmacoresistencia y entonces fue enviada con nosotros y esto fue lo que encontramos, ¿no? O sea, al momento de hacer aquí su video electroencefalograma, tenemos un patrón reclutante en estas porciones, FP1, F7, T3, puntas F7, T3, T5, o sea, todo del lado izquierdo, lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Lóbulo temporal. Y además cuando nosotros veíamos la resonancia, algo que llamaba la atención es que si bien apuntaba al lado izquierdo como este es el lóbulo temporal, una esclerosis mesial temporal, de todos modos del otro lado, el otro hipocampo no se veía sano. También tenía datos de esclerosis mesial temporal. Y a pesar de que teníamos esta cierta congruencia, por momentos el electroencefalograma todo el tiempo izquierdo y por momentos apuntaba algo derecho. Y con esto como que no, la congruencia no era al 100% como nosotros esperábamos. Entonces a esta paciente decidimos abordarla de forma diferente a través de otro proceso que se llama estereoelectroencefalografía. Ahorita somos en nuestro hospital, somos el segundo hospital y el primer público actualmente. Antes se hizo en otros lugares, pero actualmente que estamos implantando electrodos de estereoelectroencefalografía. ¿Qué es eso? Implantar electrodos temporales, o sea, no se van a quedar. Implantar electrodos, ¿no? A regiones profundas del cerebro, tratando de identificar la red epileptogénica que está siendo alterada en este caso. Como nuestra paciente no estábamos seguros que realmente todo fuera izquierdo, decidimos ponerle estos electrodos hacia los dos hemisferios. Y ya sabíamos que su semiología era temporal, entonces la idea era tratar de identificar esa red para ver si podíamos definir específicamente en qué lado del cerebro estaba descargando, ¿no? Y con esto poder hacer una lobectomía temporal, ¿verdad? Esa era la idea. Y entonces pusimos electrodos derechos y pusimos electrodos izquierdos, ¿no? Lo hacemos de la misma forma, los pacientes en anestesia, sedados con sedación profunda o la mayor parte de ellos en anestesia general. Aquí fue una sedación profunda porque también contamos con neuroanestesiólogos. Estos procedimientos cuando se hacen despiertos requieren forzosamente neuroanestesiología, ¿no? Colocamos el anillo de estereotaxia, nuevamente se fijan los pinchos al cráneo como lo habíamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Este es otro anillo que tenemos. Afortunadamente tenemos 3 equipos en nuestro hospital. Colocamos los electrodos de ambos lados y esto es como quedan las reconstrucciones de tomografía. Vean esta, aquí se ve muy bonito, ¿no? Este es una vista superior del cráneo, quitamos la calota y nos queda la base del cráneo y estos son los electrodos que pusimos, ¿de acuerdo? ¿Qué buscamos? Pues buscamos amígdala, buscamos cabeza del hipocampo, cuerpo del hipocampo, buscamos ínsula, buscamos región orbitofrontal porque hacia allá llega la red, ¿de acuerdo? Y esto de los dos lados, ¿no? Y miren lo que pasó. Después de eso, después del registro, o sea, después de colocar los electrodos y vamos al registro, ¿no? O sea, lo conectamos al equipo que es con el que hacemos el video EG. Y ahí estamos, pues, qué mejor, ¿verdad? Estamos registrando 24 horas todo el tiempo la actividad eléctrica cerebral, pero ya no en la superficie. Ya no estamos registrando directamente en las estructuras donde se está produciendo. Y para nuestra sorpresa encontramos esto. La paciente tuvo crisis espontáneas, que es la idea, y tuvo crisis estimuladas. O sea, a través de estos electrodos también se pueden mandar estímulos eléctricos. El equipo de epileptología ya tiene bien hechos los protocolos. Entonces mandan estímulos eléctricos para provocar la crisis. Y la sorpresa fue que la paciente tenía tanto crisis de inicio izquierdo, como era lo que habíamos visto, como crisis de inicio derecho, ¿no? Entonces, qué bueno que hicimos de los dos lados, porque si hubiéramos ido solamente por el lado izquierdo, la paciente hubiera seguido con crisis a pesar de una lobectomía. Ella es la candidata ideal para hacer una
un DBS, o sea, Deep Brain Stimulation, en el núcleo anterior del tálamo y se hace bilateral, ¿eh? No lo comenté, siempre se hace de los dos lados, ¿de acuerdo? Se puede hacer de un lado, algunos autores lo han estudiado así, siempre y cuando se demuestre que sea de un solo lado el inicio de las crisis. Entonces, este es el software, esta es la región del tálamo, esta es una reconstrucción de resonancia, tomografía muy, muy magnificado, ¿verdad? Así está el arco de estereotaxia y aquí están los targets para el núcleo anterior del tálamo. Esto ya fue meses después de haber llegado a esa conclusión. Después de colocarle los electrodos de estereoelectroencefalografía, lo estudiamos, discutimos, los retiramos y ya después la paciente se reingresa para ser sometida a esto. Nuevamente, aquí estamos colocando, ¿no?, el electrodo a través de un trépano guiado con coordenadas puestas en nuestro equipo de estereotaxia. Esa es la ventaja, estos equipos son sumamente eh, eh, o sea, son sumamente precisos, esa es la palabra, entonces podemos llegar a estos blancos, ¿no? Estos blancos, acuérdense, este blanco mide 4 milímetros aproximadamente, o sea, el donde queremos exactamente, entonces es un blanco muy, muy pequeñito. Entonces, gracias a el cálculo de estas coordenadas, pues podemos colocarlos, ¿no? Aquí está. Este es en una tomografía. Como se ve, estos son los contactos. Si ustedes se fijan, es un núcleo que está, decíamos, muy superior, ¿no? O sea, la parte, bueno, rostral del tálamo. Esto es en la línea media prácticamente. Y recuerden que aquí tenemos estructuras vasculares, principalmente venosas, ¿verdad? Que por supuesto no hay que lesionar. Esto es una reconstrucción de tomografía, cómo quedan los electrodos. Entonces, miren, estos son los electrodos en el núcleo anterior del tálamo. Estos son sus cables, ¿de acuerdo? Que bajan aquí atrás, retromastoideo, se conectan y finalmente siguen hasta el generador de pulso que está aquí en una bolsa subcutánea. Y así se ve en resonancia, ¿no? Así se ve. Estos son la punta de los electrodos, o sea, ya hecho, estos son la punta de los electrodos, ¿no? Nuevamente, vean ustedes, esta es línea media. Aquí están llegando nuestros equipos. Esto es para ejemplificar que la mayor parte de las trayectorias son transventriculares, lo cual pues todavía, con lo cual todavía debemos de ser mucho, mucho más acuiciosos por todos los riesgos que esto implica. La paciente evolucionó muy bien, no hubo ninguna complicación y 6 meses después, nuevamente parámetros, ¿verdad? Con frecuencias altas, la paciente había estado ya muy bien. En 6 meses después de la cirugía solamente había tenido 5 episodios de desconexión, todos los otros componentes se quitaron, lo cual le permitió a la paciente reintegrarse a su vida laboral y familiar, ¿no? Y estos resultados realmente son los que nosotros hemos estado viendo. Tenemos otros pacientes, pero son los que hemos estado viendo realmente también en nuestros casos y es lo que reporta la literatura. Disminución en la cantidad de crisis desde el 50%, 60% es lo que más reportan las series, pero hay unos pacientes reportados en algunas otras series donde han disminuido hasta un 80% la aparición de crisis. Nuevamente, no cura, pero eso disminuye mucho. Y otra cosa que no ha alcanzado significancia estadística en los reportes es que están presentando mejoría cognitiva. Eso puede tener lógica porque si un paciente ya no tiene esa actividad epiléptica, pues le permite desarrollar las funciones cognitivas mejor. Pero eso todavía no ha alcanzado relevancia, ¿verdad? Aquí está. Y lo más importante es que todas las series apuntan. La mejoría empieza 3, 6 meses, se alcanza más mejoría al año y de ahí esta mejoría perdura. Perdura, perdura, perdura. Ya hay estudios que se han hecho hasta 15 años y la mejoría sigue y sigue y sigue. O sea, el efecto no es, si bien puede ser reversible, pero no se acaba. Sigue ahí, porque finalmente el estímulo sigue ahí. Uno solamente ajusta parámetros conforme lo vaya requiriendo el paciente. Vean este a 5 años, pero luego hay uno de 15 años y el SANTE está de hecho a 20 años ya. Se perdieron muchos pacientes, pero los que tienen todavía se encuentran con muy buen efecto terapéutico, ¿no? Recientemente fuimos reconocidos, ¿no?, con esto, que fue un reconocimiento que hace la ILAE al centro como centro de cirugía de epilepsia.
No quiere decir que no se haga. Hay centros muy prestigiados en México, los cuales hacen cirugía de epilepsia, gente de talla internacional también. Pero pues esto es nuestro centro, es lo que estamos trabajando y afortunadamente fuimos reconocidos por el Comité de Educación de la ILAE, liderado por el doctor Cuquiert. Y con esto termino, estas serían las conclusiones. La epilepsia se debe de entender como una enfermedad que altera las redes neuronales, cerebrales y se constituye como un problema de salud pública. La cirugía resectiva para epilepsia fármaco-resistente ofrece resultados excelentes para el control de crisis. Los procedimientos paliativos, como es la neuromodulación, son eficaces en pacientes bien seleccionados. Aquí, lo que siempre, paciente bien seleccionado tendrá buenos resultados. Paciente mal seleccionado, aunque tenga una cirugía perfectamente bien hecha, los resultados van a ser malos. De estos pacientes, la neuromodulación ofrece mejoría de crisis hasta en un 60% y ya discutimos que puede ser más. Aún hace falta investigación respecto al mecanismo de acción de la neuromodulación y su influencia en los circuitos neuronales. Y nuevamente, pues les comento, este es el centro donde laboro, centro que realmente pues, nos ha permitido realizar esto porque afortunadamente las autoridades nos están viendo y nos han favorecido con la adquisición de los equipos de video EG, los electrodos para la estereoelectroencefalografía, los electrodos para la neuromodulación. Pero lo más importante es que es esto, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario. Aquí nadie trabaja solo. Todos somos un conjunto y gracias a esto nuestros pacientes van a buen puerto. Muchas gracias nuevamente por esta invitación y con esto concluyo. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, doctora. doctora.